Hola Sergio, ¿cómo estamos? Increíble, por fin juntos. ¿Qué te parece? Y en un podcast, no lo puedo creer. ¿Cuántos años hace que Increíble. nos conocemos? A ver, desde el 2014, más de 10 años, 11 Sí, años. Qué pero increíble, estamos mucho iguales, tiempo. ¿eh? Y no cambiamos, yo creo que mejor. Como dicen por ahí, hoy día escuché eso, como el vino. Ya tú sabes. O como un ron añejo Así es, de mi sí. patria. Espectacular. Oye, bueno, para mí un agrado, Sergio, estar contigo. Te lo dije el 2014 cuando yo trabajaba en Marueni, ¿te acuerdas? Mm, Te dije, para mí trabajar contigo sería una maravilla, un espectáculo. Y después de 11 años, aquí estamos en un mm, podcast, nuestro primer podcast. de Y, mucho. y creo, fíjate, que efectivamente van a ser muchos y esto va a dar que hablar y vamos a hacer un bien. Vamos a generar valor. Eso es lo que esperamos. Sí, yo creo que todo pasa por algo en la vida. Entonces, claramente nosotros ahora a cuesta tenemos 11 años más de experiencia. Y como diría por ahí un gurú, la experiencia no se improvisa. Eso es verdad. Eso es verdad. Totalmente. Mm, Totalmente. Y bueno, además, con aquí la foto que pusimos con nuestro gran productor, mm, somos dos torres. Y no mm. solamente es porque somos altos, Sí. sino que porque en estos 11 años hemos crecido, hemos logrado adquirir experiencia y ahora es tiempo de traspasarla. Es tiempo de que podamos entregar lo que la vida nos ha dado y ahora se la vamos a entregar a los demás. Así que esperamos que todos nos sigan, esperamos que en los próximos capítulos nos apoyen y podamos entonces avanzar. Yo creo que es bueno que nos presentemos. Tú, Sergio, por favor, si quieres, me das el pase como tú quieras. Dale, relajémonos. O sea, nosotros nos conocemos, pero la gente no. Eso, es verdad. Bueno, hay mucha gente de rubro que nos conoce, pero ¿de dónde salió la Torre Norte y de dónde salió la Torre Sur? A ver, Felipe, cuéntanos un poquito. Bien, mira, el mundo de los autos es un mundo que de muy niño a mí me gustaba. El mundo de los negocios en general también. Vendí cualquier cantidad de cosas. En otro podcast les voy a contar una historia hermosa con respecto al tema comercial que me ayudó a forjarme, fíjate. Por necesidad y por gusto. Y hoy día por pasión. Y bueno, parto, fíjate que en la industria financiera yo estudié ingeniería en ejecución en administración de empresas. Partí en el Banco de Chile, banco que me forjó desde muy joven y me dio la oportunidad de poder pasar por todas las áreas del banco, áreas operacionales, atención a clientes, y pude aprender muchísimo en esa primera etapa. Y luego Citibank forma la división automotriz en Chile el año 96 y me llaman para hacer F&I de crédito. Mm, Pero fíjate que en ese tiempo el F&I de crédito era un ejecutivo, pero evaluador y además analista de riesgo, porque teníamos atribución de firma y en esos años, que estoy hablando del año 96, podíamos firmar hasta 6 millones de pesos solo con nuestra firma y autorización. A nosotros nos medían por venta, nos medían por riesgo y entregamos la carta de aprobación ahí mismo en el concesionario. El primer concesionario que me tocó trabajar fue Volkswagen, Córdoba Autos, y ahí formé mi carrera automotriz, empecé con el gusto de los autos y fíjate que justamente en ese concesionario logré realizar justamente mi sueño y además poder enfrentarme a los clientes. Ahí, en otro podcast y en otra oportunidad voy a contar una historia sobre eso que va a ayudar muchísimo a la gente que está partiendo. Y después de eso trabajé en varios concesionarios, en Bruno Fritz, en Guillermo Morales, formé 2 automotoras, yo como socio y dueño de vehículos usados, siempre había tenido la experiencia en autos nuevos. Y luego, nuevamente, en el mundo automotriz, pero ya en forma transversal, implementando sistemas de gestión, CRMs automotriz, para la industria en el lado de ventas, postventa y distintas áreas, marketing, y todas las áreas del negocio automotriz. Y ahí es donde pude acumular estas horas de vuelo que nos permiten justamente ahora estar juntos y poder entregar entonces ese valor que queremos entregar en la industria y a quienes nos siguen. Oye, escuchándote y acabas de decir horas de vuelo, yo creo que seríamos muy buenos clientes de la TAM,
Porque Total. si juntamos lo que tú tienes, mi hermano, y lo que yo tengo encima, Wow. le damos la vuelta al mundo unas cuantas veces. Seguro. ¿Sí? Seguro. Así que, call me. Bueno, Sergio, ahora también, por favor, tú, cuéntanos tu maravillosa historia y, por favor, con todos los detalles. No te pierdas nada porque, No va a alcanzar el podcast. por favor, escuchen a todos. Escuchen la historia de Sergio Verdura, un gran profesional de la industria automotriz y de los negocios. Gracias por esa presentación, Felipe. Bueno, había una vez, como dicen por ahí, yo parto del principio, mi madre era chilena y mi padre cubano. Imagínate Wow. la mezcla, Cabernet Sauvignon en esta mano y Habana Club por la otra. ¿Eh? Y en el 75, 73, bueno, tú sabes lo que pasó aquí en Chile. Mi madre con una visa especial viajó a Cuba y como digo yo siempre, ahí nació la octava maravilla del mundo. Si no me tiro flores, yo, ¿quién se las va a tirar? Lógico. Y eso, nací en Cuba, me crié en Cuba, la mejor escuela, las calles de La Habana, compadre, porque ahí sí, hasta el día de hoy, te lo digo, está en el trueque. O sea, ese país, revolución, no, involución. Sí. ¿Qué quiere que te diga? Sí. Tuve la oportunidad de estudiar psicología y como buen cubano me fui a conocer Estados Unidos. Me fui en avión, no en balsa, siempre hago la aclaración, ¿no? Y cuando llego, ahí es donde yo comienzo en este rubro. Wow. Donde comencé a vender carritos en Miami, Hialeah. En Estados Unidos. En Estados Vendiste Unidos. autos en Estados Unidos. Sí. Yo empecé así, estuve unos Wow. años vendiendo autos en Miami y después pasa una figura que es bien interesante, yo sé que tú la conoces, que es el closer, el cerrador. Sí. Porque en Estados Unidos están diferenciados los roles y la primera persona que te recibe es el vendedor, averigua las necesidades, rompe el hielo, hace inclusive el tetra y la prueba de manejo, pero a la hora de cerrar hay un pitbull que te está esperando y ese no te da descuento. Y es increíble cómo funciona. Bueno, imagínate, para mí la escuela esa, Wow. por cosas familiares, como te digo, mi madre era chilena, en el año 2008 tomo un avión y ese avión fue entretenido porque fue de Miami a Puerto Montt. Wow. Imagínate el cambio, hermano. Total. Cultural, climático, social. O sea, yo no entendía nada. O sea, tú sabes cómo habla la gente en Chiloé. Totalmente. Parece que va a llover, pues, señor. No sé, Déjale. ¿sabes? Entonces yo decía, ¿qué están hablando esta gente? Entonces yo siempre digo, el hombre que triunfa, la persona que triunfa, es el que se adapta. No es ni el más grande ni el más rápido. Y yo tuve que adaptarme, que es una de las cosas que yo le enseño hoy en día a los vendedores. Comencé a vender en Derco, en Puerto Montt, ¿ya? Tenía que conocer la idiosincrasia del chileno. Derco Puerto Montt, Berríos, ¿o no? Berríos, Wow, sí. gran concesionario. Sí, Un sí. saludo a Berríos. desde acá. Saludos para allá, de verdurita. Y fíjate que uno de los tipos que a mí me enseñó mucho, siempre lo menciono, de este país, fue el maestro Coco Legrand. Uf, grande. Para mí, Grande te lo de los digo, grandes. yo ese tipo cuando dijo su gran frase célebre, permiso, por el francés, siempre de hueón, de ahí me empezó a ir bien a mí en este país. Porque yo era cubano, yo era sangre caliente. Yo mandé para el hermano. carajo a una cantidad de jefes míos que tú no te imaginas. Y después yo me daba cuenta que se había ido para el carajo era yo. Claro. Entonces un día escucho a Coco y digo, espérate, que esto no es así. Y ahí me empezó a ir bien. Bueno, después implementé la figura del cerrador en concesionario del sur. Sí, y yo te vi haciendo eso en Marueni, en Nissan. Increíble. Es que uno tiene que estar donde las papas queman, hermano. Sí. Y uno tiene que enseñar con el ejemplo. Tú sabes que hoy en día hay una cantidad de vendehumo que se paran con una pizarra. Le dicen a la gente, oye, así se hacen las cosas. Y esos personajes, que no voy a mencionarlo, nunca han vendido un carro en su vida. Y demás, además de todo eso, cobran. Oh, increíble. Ratas de campo. Pero bueno, oye, si yo te dije que este Bien. podcast va a sacar chispa, ya que le Total. guste bien, ya que no bloquee. No, vamos a tener muchos seguidores y de verdad vamos a generar mucho valor. Así que fue súper buena esa experiencia. ¿Qué fue lo que más implementarla. te gustó del cambio? Porque claro, el cambio desde que estás en Estados Unidos, un país desarrollado, llegar a Chile en ese tiempo, difícil. Pero ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te cautivó? ¿Qué te enamoró de Chile? Mira, qué buena pregunta. Hay una frase en Cuba, porque nosotros los cubanos tenemos 1.000.000 de frases, ¿ya? Seguro. Que dice que a veces es mucho mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Y closer y cerradores en Miami hay mucho, mi hermano. Pero aquí en este país, papi. Eso. Entonces, yo por eso me quedé acá. En la carrera la desarrollé. Como te digo, fue una muy buena experiencia. Después llego a Temuco
y en Temuco, en Decar, un saludo muy grande para Decar ahí, que esa es mi segunda casa. Todavía sigo viviendo en Temuco porque a mí me encanta el sur. ¡Tipo! O sea, yo soy una mezcla entre cubano y guaso, ¿ya? Y ahí implementamos un cerrador. Oye, imagínate, éramos, creo que, me acuerdo, 14 vendedores y yo estaba en el 90% de las negociaciones presentes. Eso es lo que hace un cerrador. En el fondo es como que tú pongas a Messi a patear la pelota para todos los penales. Por estadística, ¿te va a ir bien? Total. 750 compras inteligentes en un año. No, brutal. Sí. Brutal. Bueno, anoten eso, por favor, anoten eso. Sí, con 14 vendedores, tú sabes de lo que te estoy hablando. Sí. Y claro, eso llamó la atención a una empresa muy grande en Chile, que mis respetos, mis saludos, porque me ayudó muchísimo a crecer, Amicar, ¿ya? Una empresa reconocida a nivel nacional, y estuve después en el 2017 trabajando en Amicar como entrenador de la Escuela de Negocios. Me tocó entrenar a todos los vendedores de Gildemeister, de Derco, a nivel nacional. Grandes ligas. Hermano, eso. Pero para mí fue, imagínate, 80 aviones en 10 meses. Pancho Savera era una pagata al lado mío. Yo me presurizaba y no paraba. Bueno, por poco pierdo el matrimonio. Con eso te lo digo todo. Así que mi señora me dijo, papito, hasta aquí. Pero te digo, fue un año, fue una muy buena experiencia. Y después ya se abre EMBA. Bien. EMBA, porque EMBA es la primera escuela nacional para venta automotriz en Chile. Bien, excelente. Un hito. Tuve que abrir EMBA porque me di cuenta que había mucha gente en Chile que tenía la oportunidad de entrar a trabajar, que no necesariamente era el amigo del jefe o el primo, el compadre. Y entonces yo me di cuenta que nadie estaba haciendo eso. Entonces yo encontraba gente, empecé como headhunter, ¿ya? Okay. A mí me llevaba un venezolano, por ejemplo, en el Uber, y yo le preguntaba, mi hermano, ¿cómo están los papeles? Bien. ¿Qué estudiaste en Venezuela, abogado? ¿Y ahora estás manejando? Sí. ¿Te gustaría ganarte 3 millones de pesos? Y me dice, ¿a quién tengo que matar? Le digo, no, tranquilo, que no haya violencia aquí. Pero así, hoy en día EMBA, yo te digo que ya tiene más de 500 personas trabajando en el rubro certificadas. Excelente. Porque de eso se trata EMBA y bueno, tú lo has visto. Sí, totalmente. Yo encuentro a las personas, le hago un curso, lo certifico y hoy en día, bueno, el apellido de Ventura es ¿qué quieres que te diga? Me ha servido. Los vendedores, más que nada, los gerentes me llaman y me dicen, me hace falta 2 lechuguitas, 3 lechuguitas, porque ellos ya saben que EMBA y los graduados de EMBA son gente bien preparada. Excelente. Y es uno de los temitas que tú sabes que vamos a hablar en otros capítulos. Totalmente. Bueno, la importancia justamente de que el entrenamiento constante cambia las cosas, cambia el juego, aumenta la productividad y no depende muchas veces de la economía, no depende muchas veces de lo que esté pasando en el entorno, depende de la gestión, depende de justamente tener las personas preparadas para hacer esta experiencia al cliente y que eso se transforme entonces en mejores resultados. ¿Te acuerdas, Sergio, la primera venta o una de las primeras ventas, alguna historia de las primeras ventas que hayas tenido? ¿Aquí en Chile? ¿Acá en Chile o en Estados Unidos? Mira, aquí en Chile, a mí nunca se me olvida a la primera señora que yo le vendí un auto, Teresa, que Dios la tenga en la gloria. Bien. Ya yo no sabía qué más decirle, era un gran nómade y estaba compitiendo contra un Kia Sportage al frente. Hasta que le dije la verdad, le dije, señora, si usted me compra este autito, usted va a ser la primera persona que me va a comprar un auto en Chile y usted me va a abrir un camino. Yo le voy a poner un altar en la casa con flor y con vela. Wow. Y la voy a llamar Santa Teresita de los Andes. La mujer se rió, el acento, le caí bien y me compró. Bien. Cuando ella me compró, ¿ya? Yo después me pasé como 6 meses diciendo lo mismo. Wow. Santa Teresita, Santo Tomás, Santa Rita. Ya yo tenía una catedral en mi casa. Mi jefe viene, se me acerca, saludo para Bonnie, si está mirando esto, y me dice, oye, córtala, si a ti ya te va bien, ya, tú eres cerrador innato. ¿Por qué sigue diciendo lo mismo? Y le dije, porque me funciona, jefe. Y esa es una de las investigaciones que yo estoy haciendo todavía con la NASA, que no he averiguado, pero lo voy a averiguar. Porque te digo una cosa, Felipe, ¿por qué los seres humanos muchas veces tenemos cosas que no funcionan y dejamos de hacerlas? Sí, es verdad. Entonces, esta historia tiene que ver con el compromiso. Y es una de las cosas que hoy en día los vendedores no logran con el comprador. Sí. Lograr el compromiso. Sí. Con la atención y hacerse un personaje. Tú sabes que hay muchos vendedores que son introvertidos, pero a la hora de vender se convierten. Exactamente. Y eso es lo que tienen que hacer. Ese es el juego. Sí. Mira, te voy a contar yo cuál fue una de mis primeras experiencias que recuerdo hasta el día de hoy,
y las veces que la he visto en el Festival de Viña, ¡oh! ¿Cómo eso? A ver. Me acuerdo de ese momento. Uno de los primeros autos que yo vendí en Volkswagen fue a Karen Dogenbailer. Toma. Acompañada por su madre. En ese tiempo yo ya manejaba muy bien el producto, por lo cual yo te diría que eso fue clave a la hora de la toma de decisión de Karen. Karen en ese tiempo estaba recién partiendo en televisión, estamos hablando por ahí por el año 97, 98 aproximadamente. Y acompañada por su madre, bueno, toman la decisión, pero después de haber hecho un trabajo, un seguimiento, un trabajo bien metódico en ese tiempo, y fíjate que era una de mis primeras ventas. Y ese estilo lo he mantenido y lo he podido mejorar. Así que un saludo también, si nos ve por ahí o compártanlo, un saludo a Karen Dogenbailer si nos escucha. Está bien, eso me gusta. Oye, en estos años el mundo de la venta ha cambiado, ¿no? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Hoy día yo te diría que la venta ya no es lo mismo que antes. Hoy día el cliente llega muchísimo más informado. Antes el cliente esperaba que el asesor de venta o el vendedor fuera su fuente de información. ¿Y por qué? Porque no había internet todavía. Exactamente, no había dónde tener la información más que prensa escrita, ¿cierto? Donde podíamos ver ciertas características, pero era muy por encima. Entonces necesitábamos ir al punto de venta. Hoy día la gente llega muy preparada, compara modelos, ve las prestaciones, la tecnología y lo que necesita. Ya sabe eso antes de ir al punto de venta, antes de llamar a un vendedor, antes de tomar la decisión. Compara además distintas marcas, opciones. Me compro uno nuevo, seminuevo, con financiamiento. Tengo mi banco. Tiene muchas opciones. Entonces, la clave para que un vendedor pueda hacer un trabajo de asesor de verdad y no sean tomadores de pedido, como he escuchado de algunos gerentes, me dicen, no, mis vendedores me dicen, son tomadores de pedido. Eso se puso de moda en la pandemia. Muchísimo. Los tomadores de pedido. Cualquiera vendía un auto bueno, desde la casa. Así es. Bueno, justamente en esos años, por ahí 2021, llegamos a las 400.000 unidades de autos nuevos y más de 1 millón de autos usados en Chile. Entonces, el desafío que tiene hoy día el vendedor es justamente manejar muy bien las técnicas de comunicación, su producto. Tiene que conocer su producto y el producto de la competencia. Tiene que asesorar para que el cliente tome una buena decisión y finalmente se quede con nosotros y podamos hacer la parte más linda que todos lo hemos sentido, hacer la venta. Felipe, mira, yo te digo que en estos últimos 15 años yo creo que he capacitado y formado a más de 10.000 vendedores y es tan difícil porque yo siempre lo comparo con el carbón con el diamante. Para tú llegar a ser diamante, tienes que estar sometido a unas temperaturas extremas de presión durante mucho tiempo. Sí. Ojo, que con esto no quiero decir, porque también, por otro lado, he escuchado hoy en día reclutadores, esto está de moda, que dicen, ¿estás preparado a trabajar bajo presión? No me refiero a eso, ¿ya? Porque eso deberían cambiarlo ahora por pasión. Sí, ¿no? Yo siempre digo, contrata la actitud y desarrolla la habilidad. Sí, totalmente. Pero hay muchos vendedores que todavía no entienden que la venta es una ciencia que se estudia y es un arte que se practica. La mayoría la practica todos los días, pero no estudian nada, hermano. No invierten, no consumen proteína mental. Sí. Yo los veo todos los días y creen que por obra y gracia del Espíritu Santo va a llegar hoy Pepito de los Palotes y le va a comprar un carro. Entonces yo digo, esta gente sí que tiene fe, porque todos los días están rezando. Para eso uno se prepara. Para eso uno practica, eso mismo que tú mencionas, lo de las técnicas de venta. Oye, yo te diría que el 98% de los vendedores vende de manera por inercia, no ocupa las técnicas de venta de manera consciente. Exacto. ¿Ya? ¿Y para qué te voy a hablar de los cierres? O sea, ese es otro tema, porque también a mí siempre me dicen, los gerentes, cuando me contratan, cuando me llaman, yo necesito más cierre. Hay vendedores hoy en día que están tomando el curso y también me dicen, yo lo que quiero es más cierre. Pero yo siempre les explico, el cierre es el piso 10 del edificio. Y para llegar al piso 10 del edificio, tú tienes que pasar por todos los otros pisos. Y muchas veces, tú lo sabes, el proceso de formación que nosotros hacemos, detectamos que el problema estaba en el piso 3. Lógico. Y por eso, claro que no va a llegar al 10. Entonces, de verdad que es una carrera bonita esta que nos tocó. Totalmente. Oye, te voy a hacer una pregunta. Yo creo que la has escuchado por ahí. Cuando me dicen, no, es que el vendedor nace, este es innato, este nació vendedor. ¿Qué respondes tú ante eso?
Mira, me viene a la mente inmediatamente mi hija. Bien. Y tú me vas a decir por qué. Esa niña justo ayer cumplió 16 años. Ya compré la escopeta, por si acaso. Ella vive en Puerto Montt. Y ese día, el día que nació la Fiorella, a mí nunca se me va a olvidar, y yo creo que a ti tampoco como padre, cuando viene la enfermera y te dice, papá, mira, ahí está, la puede ver por la vitrina esta, por el vidrio, ¿ya? Y están todas las guaguitas, todos los bebés recién nacidos. Y yo cuando miré eso, yo en ninguna cunita vi arquitecto, ingeniero, psicólogo, vendedor. Entonces esa gente que me dicen que el vendedor nace, puede haber un par de casos. Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, el niñito del palo, ¿te acuerdas? Por supuesto. Véndeme este palo. Ese tipo lo estoy buscando para que nos ayude con nosotros. Pero la mayoría de los vendedores se forman. Así es. Y eso es lo que tienen que entender. Fíjate que ahí yo voy a contar personalmente en el próximo capítulo mi historia personal. Porque mi historia personal... Le vamos a tener como 3 capítulos. Mira, mi historia personal justamente nace desde la pasión por los autos, pero yo no tenía la preparación. Y además con una personalidad que no acompañaba, porque tú ves que el vendedor es histriónico, tiene muchísima personalidad, y eso de fábrica no venía. Por lo cual lo tuve que empezar a desarrollar. ¿Cómo partí? Fíjate que esto es muy lindo y espero que los que los oigan y quieran crecer en la venta, lo practiquen. Primero, cuando tú te sientes con la seguridad de manejar tu producto muy bien, ya tienes un paso avanzado y muchas veces haces la diferencia. Y yo me empecé a aprender las fichas técnicas, pero además no solamente de memoria, sino cómo se aplicaba, para qué servía, cómo eso le generaba un valor a los clientes. Y partiendo por eso empecé a realizar entonces demostraciones bastante profesionales y producto de ese manejo empecé a cerrar mis primeras ventas. Luego el manejo comunicacional que lo enfrentaba de una manera natural, una conversación con el cliente. Por ejemplo, has visto por ahí los vendedores que les solicitan la solicitud de crédito y empezamos a hacerle como un cuestionario. ¿Renta? ¿Dónde trabaja? Yo dije, no, yo prefiero una conversación. Oye, así que, médico, ¿en qué universidad estudiaste? No, tal. Ah, fíjate que yo tengo un amigo y estás trabajando. Sí, perfecto. Entonces, finalmente, la información la sacábamos de una manera natural, generaba confianza. Que fluya. Y no fluía. Y eso me ayudó muchísimo a poder potenciar. Pero son años de desarrollo, años de entrenamiento para llegar al nivel. Y yo te diría que uno nunca deja de aprender. ¿Cuáles fueron los últimos libros o información que has consumido? O sea, seguimos. Lo que pasa, insisto, yo hoy en día cuando hago las charlas con los muchachos, yo les digo, inscríbanse en la Universidad del Auto. El otro día vi una muchacha, una vendedora, que me dijo, don Sergio, yo lo sigo a usted siempre, y yo cuando voy en el auto, porque me paso 2 horas, en Santiago, esto es terrible, yo escucho música positiva para llegar toda prendida. Exacto. Y yo le digo, ¿qué te gusta escuchar? Y me dice, Bad Bunny y a Karol G. Le digo yo. Bueno, era más joven, ¿qué quieres que te diga? Claro. Entonces le dije, ven acá, y cuando tú estás escuchando a Bad Bunny y a Karol G, ¿quién tú crees que gane plata? ¿Ellos o tú? Porque por Spotify yo creo que le cae un centavo de dólar y por eso esa gente son millonarios con nosotros. Exacto. Entonces, yo le doy ahí proteína mental. ¿Qué es lo que pasa si empiezas a escuchar a Brian Tracy? ¿Qué es lo que pasa si empiezas a escuchar a Alex Day? ¿Qué es lo que pasa si empiezas a escuchar a Jürgen Klarik? Tony Robbins. ¿Qué es lo que pasa si empiezas a escuchar a Víctor Coopers? A Felipe Brinzo, Sergio Ventura. No, sí, vamos para ahí, vamos para ahí. Entonces, ahí es un win-win. Va ganando. Y eso es importante, pero ¿sabes qué es lo que pasa hoy en día, Felipe, con los vendedores? Que es un tema de hábitos. Y todo está en la mente. Si lo crees, lo creas. Pero cuesta. Y ya no tenemos 20. Entonces, cuesta cambiar los hábitos. Imagínate que ha cambiado la venta tanto que hoy en día, antes el vendedor bueno era bueno para las chácharas, para hablar. Sí. Hoy en día el vendedor tiene que escuchar el doble de lo que habla porque tiene 2 oídos y una sola boca. Así es. Antes el vendedor bueno tenía siempre la buena respuesta. Y hoy en día el buen vendedor tiene que tener la buena pregunta. Sí. Porque hoy en día, por ejemplo, una objeción, esto que te voy a decir, fíjate, esto es una papita, una objeción no se resuelve con un argumento. Y eso es lo que la mayoría de los vendedores hacen. Una objeción se resuelve con una pregunta.
Porque si tú le das tu argumento, automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Que ya tú te vas en contra de esa persona. No sé si has escuchado esa típica frase, el cliente siempre tiene la razón. Sí. Te digo una cosa, no siempre la tiene. Pero ahí voy con mi maestro Coco Legrand. Pero hay que hacerse hueón para que él sienta que la tiene. Y aquí es donde entra la psicología de la venta. Brian Tracy, ya te doy un libro. Grant Cardone, Vendes o Vendes. Oye, yo estuve el otro día escuchando de nuevo el libro de Grant Cardone, Vendes o Vendes, en el gimnasio. Y te digo una cosa, hermano, es increíble cómo este tipo deja claro que todo el mundo vende. O sea, un político tiene que venderse, un abogado tiene que venderse. Oye, el otro día yo estaba hablando con un gerente de esto que nosotros nos toca hablar de vez en cuando. Me dijo, mira, compadre, yo nunca he tenido que vender porque estos vendedores, y los trataba así, no me gustaba mucho como los trataba, la verdad. Y yo me quedo mirando así y le dije, ¿y tú nunca has vendido en tu vida? Me dijo, no, yo nunca he vendido en tu vida. Y yo le dije, ¿cómo tú conociste a tu señora? Y ahí se me quedó mirando. Y yo le dije, ¿tú estás casado con ella, no? Sí. ¿Cuántas objeciones tuviste que manejar para llegar a eso? ¿Y ahora cuánto tiempo llevas casado? Me dijo, 15 años. ¿Cómo va la postventa? Así abrió las pepas. Y yo le dije, ¿tienes hijos? Sí. Pues esa es la mejor comisión que te puede haber dado la vida. Todos vendemos y todos tenemos comisiones. Pero hay que cambiar el enfoque. Y te digo, la venta es la profesión del éxito. El que sepa vender, totalmente, nunca va a ser pobre. Exactamente. Y fíjate que siempre se piensa, o muchos he escuchado, que solamente el que vende tiene que tener estas aptitudes comerciales. Y la verdad que la otra vez hablábamos, un abogado, por supuesto que si tuviera muy buenas técnicas, y yo he visto unos abogados que son increíbles en la parte comercial, pero si un abogado no tiene esa aptitud de venta, se queda sin cliente. Un emprendedor que está recién ingresando en el mundo de los negocios, si no vende, quiebra. Y la venta no significa solamente inversión en marketing y tu producto. ¿Cuántas veces hemos escuchado fracasos absolutos? Porque tienes un muy buen producto, pero no lo sabes vender. Y no llegas. Cuando una persona llega al banco y está pidiendo un crédito, se está vendiendo. Así es. Y tú lo has escuchado, ¿no? Tú trabajaste en banco, ¿cuánto tiempo? No, mira, lo que pasa es que mis liquidaciones de sueldo van a mejorar en 6 meses. Y ellos saben que el ejecutivo le dice, no, pero a mí me importa tu pasado, no tu futuro. Pero igual se siguen vendiendo. Tienen un dicón de este tamaño, pero todo el mundo se vende. Así es. Entonces, Así es. repito, es importante eso. Y bueno, tú sabes que por eso yo me di cuenta de estas cosas y por eso es que estamos comenzando con esta nueva etapa. Totalmente. ¿Ya? Del cerrador. ¿Ya? Porque... Contémosle a la gente algo, porque esto nace... ¿Lo vas a contar ahora? Sí, contémoslo. Mira, hace, no sé, menos de un mes no hubiésemos pensado estar aquí. Todo pasa por algo, te sigo diciendo. Esto es increíble. Entonces, ¿por qué llegamos a este nivel? Porque los dos entendimos que hay una necesidad no cubierta. Sí. No cubierta. Pero, y esta fue idea tuya, yo quiero que cuentes por qué las torres. ¿Por qué las torres? Sí, mira, primero porque los seres humanos, así no me gustan mucho los tecnicismos, pero los seres humanos tenemos diferentes niveles de conciencia, ¿ya? Y generalmente la mayoría están en nivel 0. No sabe que tiene un problema o no sabe que puede mejorar algo. Y yo el año pasado recién me di cuenta que yo podía mejorar algo. ¿Y sabes qué cosa era? ¿Qué cosa? Que yo llevaba 15 años más, 20 años dedicándoselo a rubro automotriz, pero yo puedo ayudar a muchos más rubros. Porque te repito, la venta es venta. Si tú supieras, bueno, tú sí sabes, la cantidad de gerentes y gente que me han hablado a mí y me han dicho, yo tengo un grupo de vendedores para una inmobiliaria, AFP, banco, ¿les puede hacer algo? Y mi respuesta ¿cuál era? Mira, podría hacerte algo, pero tú sabes que mi especialidad es rubro automotriz. Y estaba cerrando yo solo las puertas. Sí. Así que me puse las pilas y por eso es que tú ahora, nos contactamos, nos vimos, porque claro, tú me dijiste, oye, ¿qué estás haciendo que me sales en las redes a cada rato? Me tenís mareado. ¿Cómo la así? Sí. Y eso se llama, Felipe, marca personal. Bien, excelente. Bueno, justamente tocaste un punto
muy importante porque la venta efectivamente es venta en una inmobiliaria, en cualquier industria, en la industria automotriz por supuesto, en un banco, en una financiera. Por lo cual, si queremos impactar positivamente a muchos, tenemos que ampliarnos, Sergio. Manejamos espectacularmente bien en la industria automotriz. Personalmente yo tengo muchas horas de vuelo en la industria financiera y me ha tocado poder interactuar con otras industrias y creo que es el momento de que podamos nosotros también abrirnos y ayudar a otros. Creo que vamos a poder generar valor porque lo que hemos hecho y construido en el mundo automotriz es totalmente replicable en las inmobiliarias, en los bancos, en la farmacéutica, en la industria de la construcción, para todos. Y ojo, esto no es solamente para los vendedores, esto también para ti que estás en posiciones administrativas, en apoyo. También tenemos que entrenar y capacitar para formar los equipos. ¿Y la jefatura? Los jefes, fíjate que ahí tenemos otro podcast. Mira, tienen una labor de liderazgo que es fundamental y hoy día necesitamos líderes poderosos. Y la pregunta es millón, ¿jefes o líderes? Yo te diría que un buen líder es un buen jefe. Hay que dar el ejemplo. Así es. Y ahí tenemos entonces una oportunidad y hacemos un llamado a las distintas industrias para que fortalezcan la relación con sus colaboradores entrenándoles. Déjenles un espacio y inviertan en ellos porque es ahí donde tenemos el desarrollo y el crecimiento. Inviertan en ellos. Pero hay mucha gente que piensa que si la formación es cara, y eso yo lo he escuchado muchas veces, y yo le respondo, prueba cómo te va con la ignorancia. Totalmente. Y pasa, porque la gente que tú no formas, que tú no le das los procesos de inducción correctos, porque esto lo vemos nosotros muchas veces, entra el vendedor, le dicen, ahí está el computador, ahí está el auto, ahí está el escritorio, juegue, compadre. Así es. Y yo tampoco considero correcto eso porque se le exigen las mismas metas que a los demás. Y ahora, un punto que también era importante que tocáramos hoy, el tema de las redes sociales. O sea, mira, yo te cuento algo. En la pandemia, yo estaba en Temuco. Nunca se me olvida eso. Bien. Yo tenía buenos contratos para venir a Santiago, para trabajar. Tenía armado mi cuento para ese año. ¡Pum! Pandemia. Cuarentena Temuco, cuarentena Santiago, encerrado cubano en Temuco. Yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Mark Zuckerberg dijo una frase una vez, si no te ven, te olvidan. Esa frase me llegó esa vez y empecé a subir videos. Si yo te enseñara los videos que yo subí en esa época, la calidad, el sonido, la cámara, pero uno aprende de los errores, ¿ya? Y te digo, hoy en día es indispensable saber venderse. Ese es otro tema que le falta a los vendedores, porque una cosa es saber vender y otra cosa es saber venderse. Y yo le ponía un ejemplo a un grupo de vendedores ayer justamente, que estuve con Ford Center, que es un concesionario que trabajamos mucho con ellos, y yo les dije a ellos, oye, si hoy en día tú estás en venta y tú eres de los que dice, mira, a mí yo no estoy ni ahí con las redes sociales, no le hago, no me entra. Es como que tú pretendas irte a caballo para Puerto Montt por la Ruta 5. Puede ser que llegue, pero te vas a demorar y te van a pasar todos los carros por al lado, las micros, los autobuses, a una velocidad. Entonces, por eso es que te digo que hoy en día las redes sociales, la visualización, y eso también estamos trabajando mucho, la marca personal, desarrollar eso, y también para las empresas. Totalmente. Hoy día el marketing ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? No es que las empresas estén innovando en esto, sino que están adaptándose a la necesidad del cliente. El cliente hoy día es un consumidor digital. Por lo cual, si yo quiero comprar un auto, comprar una propiedad, comprar un producto, primero voy entonces a las redes, voy a ver ofertas y comparo. ¿Y en qué horario? 24/7. ¿Tengo que esperar que abra el mall a las 10, a las 11, el retail? ¿Tengo que ir al centro? No, nos compramos hoy día absolutamente todo por internet. Todo a través de las redes sociales. ¿Y cómo llega ese producto al consumidor? A través de los canales digitales. Entonces, muy importante tomar en cuenta que el cliente que está digitalmente y tú los estás atendiendo es exactamente igual como si entrara por la puerta de tu concesionario, de tu local o de tu negocio.
Y si ese cliente espera 5 minutos, 10 minutos, ¿qué es lo que va a hacer si no lo atienden en el local físico? Se va. Se va. ¿Y qué pasa si entonces el cliente que está interesado en un producto deja todos sus datos para que lo contacten? Y si ese contacto no sucede a la primera hora, ni a las 2 horas, ni a las 3 horas, peor, al otro día, ¿qué sucede? Oye, esa es una de las grandes diferencias que yo siempre destaco entre los vendedores amateur y los vendedores profesionales, que hay harto ahí, ¿eh? Uf. Yo digo, mira, un vendedor amateur, cuando entrega un auto, ahí termina una relación. Un vendedor profesional, ahí comienza. Totalmente. A través de esa entrega de auto, pueden haber muchas personas más. Fíjate. Y una pregunta, Sergio, que hablaste de un vendedor amateur y un vendedor profesional. ¿Y cómo se convierte un vendedor amateur en un vendedor profesional? Estudiando, tomando cursos, practicando. Es todo un sistema que tienes que cambiar hábitos, sobre todo hábitos mentales, creencias. ¿Y cuánto ¿ya? tiempo debería ser ese entrenamiento? Porque fíjate que si somos objetivos, ¿Cuánto tiempo? hemos hablado de los abogados y de los arquitectos, y yo veo que los buenos abogados y los arquitectos y los ingenieros o los cirujanos estudian 6, 7 años y luego incluso hacen posgrado. Pero fíjate que después de los posgrados he visto cómo muchos profesionales siguen entrenándose, se van a universidades en el extranjero, se siguen perfeccionando porque siempre hay nuevas técnicas, además, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas en forma más eficiente. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar ese concepto desde lo integral, desde la organización, desde la estrategia. Mira, ¿tú crees que Arturo Vidal, Alexis Sánchez, ¿me entendí? Messi, Ronaldo, todos los años que estos animales llevan en el profesionalismo, han dejado de entrenar una semana? Saludos a nuestros grandes jugadores de fútbol. Oye, un abrazo. Sobre todo Vidal, que es bueno para, tú sabes. El rey Arturo, pues. Entonces, aquí es donde yo siempre digo que hay una gran diferencia entre capacitación y entrenamiento. Y lo hago con un ejemplo. O sea, tú llegas al gimnasio, típico diciembre, todos por un verano sin polera, y cuando tú llegas al gimnasio te recibe la chica, el compadre de gimnasio, y te dice, mira, ahí están los lockers, esto es para musculación, la parte aeróbica. Y eso es una capacitación. Si tú no sigues yendo al gimnasio y comienzas a entrenar tus músculos, ojo, este es el músculo más importante que tenemos. Total. Se te atrofia. Así es. Entonces, el entrenamiento tiene que ser constante. Y claramente que hay gente que dice, no, porque lo que pasa es que ustedes, pero de verdad te lo digo, cada vez que nosotros entramos a una tienda, todavía los vendedores me siguen diciendo cuando entro, ¿en qué lo puedo ayudar? El otro día le dije a uno, tengo que pagar la luz. Me salió 100.000, préstame 50. Me miró con una cara. Y eso es una pregunta amplia. ¿A qué tú vas a un concesionario de auto? ¿A comprarte un carro, hermano? Por supuesto. Entonces ahí yo le digo al vendedor, mira, tú entró y tú dile, oye, ¿qué auto te llevas hoy? De una al hueso, claramente que ahí viene la primera objeción. Ando mirando nomás. Solo cotizando. Hay una cantidad de maneras de manejar eso, pero vamos a dejar cosas para otro lado, para otro. Totalmente. Hay capítulos y se vienen invitados. Maravilloso. Además que... Ya tenemos una lista. Sí, y fíjate que además tocaste algo muy importante, que nosotros tenemos mentores y seguimos a grandes líderes, grandes además emprendedores, grandes empresarios, que toman el entrenamiento como clave. Y quiero mencionar a 3 de ellos, que esto, de hecho, este es un regalo que me hiciste, de 3 frases que me impactaron. Debo reconocer que me impactaron. Y la primera, fíjate que fue de Henry Ford. La voy a leer textual, así que me perdonan que voy a leer en la pantalla. Y fíjate que Henry Ford, fundador de Ford Motor Company, dijo muy sabiamente, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. Lo voy a repetir. Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. No formarlos y que se queden. Henry Ford, fundador de Ford Motor Company. Gran hombre. En los años 30, 40, ¿cierto? Bueno, y fíjate que Derek Bock, rector de Harvard,
Dice, mira, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. A ver cómo te va. Y luego, fíjate que Richard Branson de Virgin gran Mobile, empresario, como dirían los chicos hoy día, seco. ¿Ah? Dice, si crees que entrena a la gente bien como para que se pueda ir. Lo voy a repetir. Entrena a la gente bien como para que se puedan ir. Y trátalas bien para que se quieran quedar. Entonces ahí nos damos cuenta que líderes mundiales tienen en su formación, en su desarrollo, en su estrategia, la formación de los equipos y no solamente la formación. Te fijaste que Richard Branson habla de tratarlos bien. ¿Has escuchado en empresas empleados, vendedores? Yo los he visto muchos que dicen, no, estoy cansado, que además aquí no me valoran. Sí, lo que pasa es que también hay una desmotivación general, ¿ya? Yo entro a una empresa y yo reconozco al vendedor que lleva años y al vendedor que recién entró a rubro. Sí. Una de las cosas que yo le digo, porque yo también entrevisto personas, yo doy ese servicio, tú lo sabes, Sí. para algunos concesionarios, yo le digo, oye, ojalá que estén calillados. ¿Eh? Porque una persona que no tiene necesidades, o sea, ¿para qué va a vender? ¿Ya? Exacto. Entonces, bueno, volviendo al tema, Felipe, la venta ha cambiado mucho. Imagínate, hoy hay autos usados garantizados, por ejemplo. Exacto. Así Fíjate. Yo ahora que tuviste que hace un año y medio partí con el local, Sergio Ventura Automotriz en Temuco, ¿ya? Oye, ahí yo me enteré que habían autos usados y está esta empresa que trabaja conmigo, Guarantee Plus, que de verdad que es bien buena porque la gente antes no sabía que podías garantizar un auto. Y ojo que he usado. visto que Guarantee Plus es una empresa multinacional. Fíjate que partieron en España y están hoy día en una posición en distintos países, México, grandes países, ¿cierto? Con una participación importante y están haciendo algo muy estratégico, porque fíjate que la garantía que ellos ofrecen y permite que eso llegue a los clientes es un homólogo de la garantía de la marca. Es decir, cuando termina la garantía de la marca, que muchas veces puede durar entre 3, 5 años o hasta 100.000 kilómetros, a continuación puede partir la garantía que nos ofrece el equipo de Guarantee Plus. Así que yo creo que en el próximo capítulo podríamos comentar ciertas características. O traerlo también para acá, ¿por qué no? Claro, como invitado podría ser fantástico, pero es un tremendo gancho además y una tranquilidad, porque hoy día el ticket promedio de vehículo ha aumentado, la tecnología también, por lo cual la probabilidad de potenciales fallas puede ser, y hoy día entonces muchísimo más caro. Por lo cual un seguro que no te cubre ese tipo de averías y menos la garantía de la marca porque ya no está, correcto, nos cubre y nos ayuda. Así que bueno, son técnicas también y son beneficios que nos aportan justamente en la venta. Felipe, si pudiera resumir hoy en día como los principales dolores de la industria automotriz. A ver, yo te diría que tenemos una problemática de que dependemos mucho de las circunstancias muchas veces externas, ¿no? De la economía, dependemos y es válido, sí. Pero también no estamos haciendo lo que en muchos países desarrollados e industrias muy, muy desarrolladas están haciendo para revertir esa situación. ¿Y cuál es eso? Ser muchísimo más proactivo, entender muchísimo más a nuestro cliente, cómo es la vida de nuestro cliente. Fíjate que yo cuando capacito y entreno a los equipos les pregunto muchas veces, a ver, cuéntame, Sergio, ¿cómo fue la venta y qué venta tuviste el mes pasado? ¿Cómo vas ahora? ¿Y cuál fue tu venta el mismo mes del año pasado? Y fíjate que manejan muy bien las cifras, extraordinariamente bien. ¿Bien? Y cuando le preguntan por el año pasado. Y bueno, ahí podemos tener algunas diferencias, pero ¿sabes dónde he visto que no se trabaja bien? Y eso tiene que ver con la fidelización. Yo le pregunto, bueno, ¿y el mes pasado cuántos clientes perdiste? Tú debes saber mejor que yo porque trabajaste en Estados Unidos. En Estados Unidos se miden por cliente y hacen una fiesta cuando llegan a los 100.000 clientes. ¿Por qué hacen eso? Porque vender un vehículo y traer un cliente no es barato. Mantenerlo durante la vida útil de este cliente, ¿cierto? La vida que vamos a ir cambiando, renovando, eso es lo difícil. Y eso es lo que yo te diría que es el próximo paso que tenemos que lograr
en Chile, tanto los importadores como los concesionarios que están haciendo esfuerzo, tienen sus áreas de inteligencia, trabajan las bases de datos, pero ahí hay todavía mucho que trabajar y sobre todo de tu asesor. Porque yo me atiendo con mi doctor de cabecera. A mí me gustaría que mi vendedor me asesore en todo tiempo y no me olvide después de que me entrega el auto. ¿Sabes lo que pasa? El tema de la postventa. Sí. Y eso da para un capítulo entero. ¿Quién lo hacía increíble? Joe Girard. Joe Girard. Bueno, o sea, yo le pregunto hoy en día a un vendedor que lleva 20 años vendiendo ¿quién es el mejor vendedor de auto del mundo? Y no lo sabe. Y yo le pregunto a San Google ¿quién es el mejor vendedor de auto del mundo? Tengo una idea. Y tiene el récord Guinness del año 66. Sí, tengo una idea. 25 autos semanales, 5 autos al día y sin WhatsApp, sin TikTok. Así es. Entonces, eso es una de las recomendaciones. 1925 años, autos en el año. Oye, tengo una idea. Mira, un compromiso. Dedicámosle un capítulo a Joe Girard. Sí, se lo merece. Un capítulo completo a Joe Girard y contamos en ese capítulo las técnicas, cómo lo hacía, cómo llegó a la industria. ¿Tenía experiencia o no tenía experiencia cuando partió ahí? No, voy a dejar un regalito. Hay un libro que se llama How to Sell Anything to Anybody, que es cómo vender cualquier cosa a cualquier persona, y ese libro lo vendió él. Oye, antes que se acabe este capítulo, te quiero hacer un regalito, compadre. Usted sabe lo que es esto, ¿no? Sí. ¿Mm? Coiba. Un Coiba. No te lo puedo creer. Sí. Traído directamente de la isla. Ah, pero este de Real One. Este es como la etiqueta azul del Johnny Walker. Mira, ¿para qué vamos a estar con estamos cosas? haciendo... Pero, le vamos a pedir sí. una cosita a Johnny Walker. Si quieres una cajita, tienes que hablar con Diony. Bien. Pero bueno, yo Muchas después gracias. te lo presento, pero esto viene directamente de Cuba. ¡Wow! Y es uno de los Genial. placeres que se puede permitir uno cuando vende y le va bien. Sí. Porque eso es lo rico de la venta. Así Te es. permite viajar, te permite, yo qué sé, invertir. Sí. Y de verdad que no tiene techo. Y eso es lo que muchos vendedores hoy en día todavía no se dan cuenta. Así es. Así que lo que vamos a hacer tú y yo es hacerlos despegar. Bueno, por eso las torres. Vamos a llegar a... ¿Cuánto tiene el Costanera? Esto son 2 costaneras, ¿no? Sí, 100, por si más acaso. de 100 pisos, 120 pisos. Vamos a traer el dato exacto. Sí. Pero vamos a llegar a los rascacielos. Y fíjate que yo te diría que hoy día un vendedor bien preparado tiene el potencial de poder entonces escalar como una profesión. ¿Cómo se ven los vendedores, Sergio, en Estados Unidos? ¿Cómo se presenta un vendedor en Estados Unidos? ¿Con propiedad o no? Sí, es totalmente diferente. Claro, Para otro acá mundo. como que la gente le da vergüenza. No, es un vendedor. Para el próximo Totalmente. capítulo. Sí. Vamos a trabajar justamente para que los que quieran profesionalizarse, los que quieran crecer, los que quieran estar a la vanguardia y pertenecer al grupo elite de las ventas. Al club. Y bueno, justamente Por eso el nombre. le pusimos el Club de las Ventas. Porque aquí todos salen vendiendo más. Sí, pero no cualquiera va a entrar. Así es. Solo el que esté dispuesto a mejorar. Total. Pero mira, por lo menos un 1%. Un 1%. Si tú mejoras un 1% al mes, al año tienes un 12%. Y como se dice en Cuba, para adelante y para adelante. Para atrás, ni para coger impulso. Totalmente de acuerdo. Nos vemos la próxima. Sí, y le vamos a pedir a todos los que nos han escuchado, les damos las gracias por estar ahí con nosotros. Esperamos que este primer capítulo de nuestro podcast les haya gustado mucho. Los haya noqueado. Por Les supuesto. haya llegado. Les pedimos que nos den un tremendo like, que nos sigan La y que campanita, la campanita. compartan. Ping, 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 aquí, sigue. Por favor, compartan con aquellos que quieran mejorar, aquellos que necesiten. ¿Cuántos de nuestros amigos, cuántos de mucha gente que por ahí puede estar incluso con problemas económicos? Les vamos a contar historias maravillosas de emprendedores y grandes vendedores en la industria y en todas las industrias que han podido destacar incluso gracias al entrenamiento, gracias al método, gracias a la disciplina. Y eso lo van a aprender acá. Así que compartan, síganos y denle like. Instagram, Felipe Brinzo. Oficial. Ya, y por acá el Cerrador y Sergio Ventura Oficial. Excelente. Ahí Hay tenemos mucho nuestros material. canales de difusión. Así que esperamos sorprenderlos en los próximos capítulos. Y vamos con todo. El Club de las Ventas, bienvenido. Eres uno de nuestros participantes y esperamos trabajar contigo permanentemente. Esto recién está empezando. Prepárate para lo que viene. Nos vemos.